Bueno, apreciados estudiantes, muy buenas noches para todos. Un placer saludarlos el día de hoy, 16 de septiembre de 2024, con el propósito de que realicemos nuestro primer CIPAS de el curso de macroeconomía 16007, correspondiente al periodo 1604 del año 2024. ¿Listo? Entonces, les habla Liberto Trujillo Torres, soy su tutor. Y el propósito es que revisemos lo correspondiente a la tarea número 2, a los diferentes temas que vamos a desarrollar en la tarea 2 y ver a manera de ejemplo una aproximación de cómo sería el desarrollo de los mismos. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque no tendría sentido desarrollar las actividades cuando ustedes tienen que desarrollarlas en sus respectivos grupos. ¿Listo? Entonces, como les había dicho, el propósito es de que revisemos la tarea 2 correspondiente al análisis de las variables macroeconómicas. Para eso, pues hay que tener en cuenta unos variables macroeconómicas, unas variables agregadas, ¿cierto? Como lo es el PIB y sus diferentes indicadores de renta, ¿cierto? PIB per cápita, Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Neto. La inflación, tener en cuenta que la inflación la podemos calcular de dos formas, una vía deflactor del PIB, otra vía IPC. El ahorro, la inversión, al momento de calcular la propensión marginal a consumir o la propensión marginal a ahorrar. Y por último, ver algo del crecimiento económico y sin olvidar el tercer punto correspondiente a la población y al empleo. ¿Listo? Entonces, para dar inicio a nuestra charla, vamos a retomar un poco lo que hablamos con el profesor Diego en nuestra primera web conferencia, ¿cierto? Y vamos a recordar qué es economía. ¿Y qué es economía? Yo creo que ustedes ya están duchos en el significado de economía, ¿verdad? ¿A qué llamamos economía? ¿Ninguno? Ciencia que estudia el aprovechamiento de los recursos más que todo cuando están escasos. ¿Pero qué tipo de ciencia? ¿Será una ciencia natural? No, y lidiando con una, ya me estoy de nuevo. Una ciencia social, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la economía es una ciencia social que busca, ¿cierto? O estudia el comportamiento de los seres humanos. Por eso hablamos de que es una ciencia social. Si fuera una ciencia natural, entonces estudiaría los casos naturales, ¿cierto? Biología, química, física, los fenómenos naturales, pero al ser una economía social, estudia el comportamiento del ser humano y de la sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estudia? Estudia es cómo producimos, cuándo producimos, cómo distribuimos, ¿verdad? Por eso decimos que la economía es una ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué producimos? ¿Para qué distribuimos? ¿Para qué consumimos? Para satisfacer las necesidades de los agentes comerciales, de los actores económicos, perdón. Muy bien, para satisfacer necesidades, pero resulta que producimos, distribuimos y consumimos para producir bienes y servicios con el propósito de satisfacer necesidades con una limitante. ¿Y cuál es esa limitante? ¿Cuál sería la limitante? Que los recursos no son ilimitados, profesor, qué pena. Muy bien, Camilo, porque los recursos son escasos, ¿cierto? Si los recursos no fueran escasos, pues no tendría sentido de que estudiáramos cómo producir, cuándo producir, ¿cierto? Sencillamente me levantaba, recogía afuera de mi casa trigo, yuca, papa, etcétera, y no me preocupaba en cómo producir porque los recursos serían abundantes, no serían escasos, serían ilimitados, ¿verdad? Pero como esa limitante es que los recursos son escasos, por eso tenemos que estudiar cómo producir, cuándo producir, ¿verdad? Entonces, la economía es una ciencia social que estudia
la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades ilimitadas, ¿cierto? Porque ahí tenemos la otra variable, que las necesidades son ilimitadas, todos los días tenemos que comer, todos los días tenemos que ducharnos, todos los días tenemos que transportarnos, ¿cierto? A partir de una gran limitante, y esa limitante es que los recursos son escasos. Por lo tanto, la economía se divide en dos. ¿Listo? Por un lado tenemos la economía positiva, la cual se enfoca en hechos, teorías, ¿cierto? Por eso hablamos de positiva, el positivismo, ¿cierto? Hechos, teorías. Y por otro lado tenemos esa economía normativa. La economía positiva nos muestra un diagnóstico de la economía que él va a tomar, que le va a servir de herramienta a la economía normativa para que adopte medidas, adopte políticas, ¿verdad? Entonces, esa economía positiva se divide en dos. Uno, la microeconomía, que fueron que ustedes vieron en el semestre anterior, ¿cierto? Es decir, estudiaron a los agentes económicos, a las familias o individuos, a las empresas y por allá en una partecita al Estado, ¿cierto? Y vieron cuál fue la principal función de cada uno de esos agentes económicos. Entonces, ¿cuál era la principal función del individuo o de las familias? ¿Cuál es la principal función de ustedes, muchachos? El consumo. Muy bien. El principal función de los individuos, de las familias, es consumir, ¿cierto? Y además de eso hay que tener en cuenta algo, y es que los individuos o las familias son los dueños de los factores productivos. Entonces, recordando, ¿qué factores productivos tenemos? Tierra, ¿cuál otro? Trabajo. Trabajo, nos falta un hito, los tres más importantes. Capital. Muy bien, tierra, trabajo y capital. Nosotros, ustedes y yo, los individuos, somos dueños de los factores productivos, ¿cierto? Por eso decimos que en el mercado laboral nosotros somos oferentes, ¿verdad? Oferentes de mano de obra, porque nosotros ofrecemos mano de obra y las empresas demandan esa mano de obra, ¿verdad? Nuestro segundo agente económico son las empresas. ¿Y cuál es la principal función de las empresas? La producción. Producir. Muy bien, producir, ¿cierto? Eso es lo que le llamamos oferta. Entonces, a partir de esos factores productivos de eh, los individuos y de la familia, las empresas producen bienes o servicios, es decir, ofertan, ¿verdad? Entonces, de eso se enfoca la microeconomía. Pero la macroeconomía ya no toma en cuenta el individuo, sino que toma en cuenta son todos los individuos. Por eso decimos demanda agregada. En microeconomía hablábamos de demanda, es decir, cómo Libardo, cómo el individuo, cómo Libardo consume, demanda bienes y servicios. En macroeconomía vamos a analizar es cómo los colombianos, los huelenses, ¿cierto? Vamos a consumimos bienes o servicios. En microeconomía mirábamos cómo una empresa produce, ¿cierto? Por eso ustedes en microeconomía vieron costos, ¿verdad? Vieron las isocuantas, vieron la curva de isocostos, ¿verdad? Vieron la producción marginal, ingresos, etcétera. Es decir, cómo una empresa produce, pero en macroeconomía vamos a estudiar es la oferta agregada. Es decir, cómo todas las empresas producen, ¿verdad? Por eso le llamamos variables agregadas, ¿cierto? Y además de eso, estudiamos otras variables macroeconómicas, como lo es lo que acabamos de hablar, el PIB, ¿cierto? El desempleo, ¿verdad? La inflación, entre otras variables, tipos de cambio, etcétera. Ahora bien, la macroeconomía es tan importante al estudiar una economía de un país. ¿Por qué? Porque la macroeconomía da el diagnóstico de cómo está funcionando esa economía. ¿Para qué? Para que los encargados de hacer políticas adopten esas políticas y lleven a el país a un crecimiento económico, ¿cierto? Por lo tanto, esa macroeconomía, al dar el diagnóstico, la economía normativa, a través de la política económica, utiliza esas políticas ¿para qué? Para hacer que la economía crezca. Por lo tanto, esa política económica se divide en tres grandes políticas. La primera,
La política monetaria. ¿Y en qué consiste la política monetaria? La política monetaria, su principal objetivo es controlar la inflación. Controlar la inflación. Esa política monetaria tiene un responsable. ¿Quién será el responsable, el encargado de la política monetaria? El Banco de la República. Muy bien, Camilo, el Banco de la República. Recordemos, chicos, que a propósito, el Banco de la República está cumpliendo 100 años, ¿cierto? A través de la misión Kemmerer en 1923, quien dio los lineamientos para la creación del Banco de la República. Recordemos, chicos, que a partir de 1991, es decir, a partir de la Constitución Política, se estableció que el Banco de la República es un órgano autónomo, técnico e independiente. Por lo tanto, el gobierno no puede entrar a manipular el Banco de la República. Si bien el gobierno tiene unos representantes, principalmente al Ministerio de Hacienda, quien tiene asiento en la Junta Directiva, los demás, los demás representantes que tienen silla en la Junta del Banco de la República, pues se entiende que son personas muy preparadas, muy dependientes. Entonces, como el principal objetivo del Banco de la República es controlar la inflación, ¿cierto? Tiene una principal herramienta. ¿Y cuál es la principal herramienta? La tasa de interés. Es su principal herramienta. ¿Por qué la tasa de interés, muchachos? Porque la inflación, como ustedes ya lo habrán estudiado, sencillamente es el incremento sostenido de los precios, ¿cierto? El incremento sostenido de los precios. ¿Esto qué quiere decir? Que los precios están subiendo. Y en una economía, ¿cierto? Recordemos lo que ustedes vieron en el semestre anterior, está compuesta por un mercado. ¿Y qué es un mercado, muchachos? ¿A qué llamamos mercado? ¿No? Entonces recordemos que llamamos mercado a ese lugar, ya sea físico o ya sea electrónico, a ese lugar donde se encuentra la oferta y la demanda, ¿verdad? El mercado es eso, muchachos, por favor no se les olvide. Recordemos cuando nuestras madres nos dicen, oiga, Libardo, vaya al mercado y me compra tal cosa, ¿cierto? Para los que somos de provincia, para los que somos de pueblo, entonces entendíamos que el mercado era la galería. ¿Y qué encontramos en la galería? En ese mercado, oferentes, que serían nuestros campesinos, y demandantes, las personas o las familias que le compran a esos campesinos, ¿cierto? También tenemos los mercados de valores, entonces tenemos la bolsa de valores de Colombia, ¿cierto? Donde se emiten, hay unas empresas que ofrecen acciones y hay unas personas, unos compradores que demandan esas acciones, ¿cierto? Entonces, recordemos que siempre hablamos de mercado a ese lugar, ya sea físico o electrónico, donde se encuentra la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué hace teniendo en cuenta que el precio, por favor, no se les olvide, el precio de un bien o un servicio está determinado principalmente por la oferta y la demanda? Entonces, si vamos a demandar arroz, vamos a consumir arroz y hay poco arroz, es decir, hay poca oferta, ¿qué va a pasar con el precio del arroz? Sube. Va a subir. Muy bien, sube, ¿cierto? O por si el contrario, tenemos cierta cantidad de arroz, pero ustedes pasan de ganarse 1 millón a 2 millones de pesos, ¿qué va a pasar con el precio del arroz? También sube. También sube, ¿cierto? Porque como hay más dinero en el mercado, esto va a hacer a que los precios suban, ¿cierto? Entonces tenemos dos fenómenos, ¿cierto? Por un lado, si aumenta la demanda, ¿cierto? Y el bien y la oferta se mantiene constante, el precio va a aumentar de los bienes o servicios. O si la oferta disminuye, llámese ahora pues el fenómeno del niño ante estos calores que estamos viviendo, ¿cierto? Las cosechas se pierden
y al reducirse las cosechas, pues obviamente hay menos productos agrícolas en el mercado. Y al haber menos productos agrícolas, el precio va a aumentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Banco de la República analiza el comportamiento de la inflación. Entonces, si la inflación está subiendo, quiere decir que los precios obviamente están aumentando y una de las medidas, una de las herramientas es la tasa de interés. Entonces, ¿qué hace la tasa de interés? Sencillamente el Banco de la República decide subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para que ustedes y yo dejemos de consumir. Entonces, por poner un ejemplo, la tarjeta de crédito tenía una tasa de interés al 20%, ¿verdad? Eh, claro, aquí hay que tener en cuenta que la tasa de interés de usura, la tasa de interés de usura, ¿cierto? La determina la superintendencia financiera. ¿Listo? Entonces, mejor revisemos un crédito de consumo, ¿cierto? Un crédito de consumo estaba alrededor del 15%, entonces iba al banco, sacaba mi crédito de consumo, ¿cierto? 20 millones y me gastaba ese dinero, ¿verdad? Por lo tanto, ingresaba más dinero a la economía y al ingresar más dinero a la economía, pues los precios tienden a subir, ¿cierto? El Banco de la República, ¿qué hace? Sube entonces la tasa de interés del 15 o 20%, la sube, por poner un ejemplo, al 30%. Ya ese crédito es más costoso, porque recuerden que el interés es el costo del dinero en el tiempo. Ese crédito va a ser más costoso. ¿Y será que ustedes o yo vamos a sacar un crédito de consumo del 15, que pasa del 15 al 30% para comprar bienes o servicios? ¿Sí? ¿Sacaríamos un crédito que se está duplicando su tasa de interés? ¿Ustedes qué dicen, chicos? No, profesor, no, no sería viable. No sería viable, ¿cierto? Y entonces, al no sacar créditos, ¿cierto? El consumo empieza a disminuir. Ustedes y yo dejamos de consumir, dejamos de comprar cosas. Y si, ¿ustedes qué creen que harán los empresarios? Si no están vendiendo los empresarios porque los intereses están muy altos, si no están vendiendo los empresarios, ¿ustedes qué creen que van a hacer los empresarios con los precios? Van a Pues lo disminuirlo van a para bajar. ser más competente en el mercado. Claro, van a bajar los precios, ¿cierto? Como los empresarios viven es de vender sus bienes o servicios, ¿cierto? Por lo tanto, los empresarios tienen que bajar los precios de estos bienes. ¿Para qué? Para que puedan ser vendidos. Por lo tanto, esa es la principal herramienta de la política monetaria. ¿Listo? Recordemos, objetivo de la política monetaria, controlar la inflación, responsable, Banco de la República, ¿cierto? Con el propósito de aplicar a través de su principal instrumento, que es la tasa de interés, poder controlar la inflación. ¿Listo? Luego tenemos la política fiscal, que entonces, dependiendo de lo que nos diga la macroeconomía, del comportamiento de estas variables macroeconómicas, se adoptaría. Entonces, la política fiscal, su principal objetivo son los ingresos y gastos del Estado, ¿verdad? Está a cargo principalmente del Ministerio de Hacienda, del Ministro de Hacienda, y su objetivo, su principal instrumento, perdón, son los impuestos y el gasto público, ¿verdad? Entonces, si el gobierno tiene pocos ingresos, como es lo que vemos ahora con la famosa ley de financiamiento que acaban de erradicar, ¿cierto? Necesitan más recursos porque tiene pocos ingresos, sencillamente a través de una reforma tributaria o ley de financiamiento, va a subir los impuestos, ¿cierto? ¿Para qué? El instrumento sería el impuesto, ¿para qué? Para obtener más ingresos, ¿cierto? Y obviamente poder ejecutar el gasto público. Y por último, la política comercial, que sencillamente es la relación comercial que tenemos con otros países y está representada principalmente por eh, la balanza de pagos, que se divide en dos, ¿listo? Cuenta de capital y cuenta comercial. Dentro de esa cuenta comercial, ¿cierto? Eh, es donde vamos a encontrar las exportaciones y las importaciones, ¿listo? Eso, hacia grandes rasgos, es lo que es la economía. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta ahora?
Entonces, política comercial, balanza de pagos, cuenta corriente y cuenta corriente y cuenta de capital. La cuenta corriente tenemos las exportaciones y tenemos las importaciones, y en la cuenta de capital, como su nombre lo dice, el flujo de capitales, es decir, inversión extranjera, ¿cierto? El ingreso de divisas al país, o sencillamente los créditos que obtenemos a nivel internacional, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, resumiendo, sencillamente la macroeconomía es el estudio global de una economía con su principal objetivo, que es analizar el crecimiento de esa economía en el largo plazo. Por lo tanto, se encarga de evaluar esas variables macroeconómicas, ¿cierto? Principalmente la fluctuación cíclica de la producción. Recordemos que la economía es cíclica, ¿cierto? ¿Ustedes cuándo más gastan dinero? ¿Sus familias cuándo más gastan dinero? ¿En qué periodo del año? ¿En el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre? En el cuarto. En el cuarto, ¿cierto? Entonces siempre vamos a ver que en el cuarto la economía va a tener un crecimiento mucho más pronunciado que los otros trimestres. ¿Por qué? Porque en el cuarto trimestre tenemos la prima, ¿cierto? Tenemos Navidad, tenemos Año Nuevo, y ahí es donde gastamos más plática. Por lo tanto, en el último trimestre crece más la economía, ¿cierto? En el segundo trimestre es por lo general, el trimestre más duro para una economía. ¿Por qué? Porque pues venimos del primer trimestre, incremento del salario mínimo, todo sube, incremento de los útiles escolares, etcétera. Por lo tanto, esa economía es cíclica, ¿listo? ¿Cierto? También analizamos el desempleo, también analizamos la inflación, el comercio y las finanzas internacionales, ¿listo? Entonces, resumiendo, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto a través de los agregados económicos a partir de modelos. Tratamos de predecir cómo se comportará la economía en función, pues, de dichas variables macroeconómicas, ¿verdad? Ofrece información muy relevante a los gobiernos para que puedan adoptar medidas de inflación, desempleo o PIB, entre otros. Es decir, la macroeconomía le bota los datos para que a través de la política económica se adopten las medidas que sean necesarias. Y ¿qué es lo que busca? Pues, sencillamente, el resultado que busca la macroeconomía, pues sencillamente es mejorar la situación macroeconómica de un país, aportando al bienestar de sus habitantes. Entonces tenemos la primera variable, que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, ese Producto Interno Bruto, ojo, porque una cosa es crecimiento económico y otra cosa es el Producto Interno Bruto. Entonces, lo que hace el Producto Interno Bruto es medir la producción en términos monetarios de un país, ¿cierto? Entonces, toda la producción de un país, 10 carros, 5 litros de leche, 5 libras de arroz, se expresan en términos monetarios. ¿Para qué? Para saber cuánto ha producido el país, ¿cierto? Entonces, ese Producto Interno Bruto, pues sencillamente tiene unas formas de medirse, ¿verdad? Tiene unas formas de medirse, entonces, o de calcularse. Y principalmente existen tres métodos teóricos para calcular el PIB. Y uno es a través del método del gasto, ¿cierto? Que es el con el que ustedes ya se encuentran más familiarizados, ¿verdad? Y sencillamente consiste ese primer método en sumar todos los gastos finales de los distintos agentes de la economía, ¿cierto? Entonces, por eso sumamos el consumo de las familias o consumo privado, más cuánto se gastó en inversión, más cuánto fue el gasto público, más el resultado de las exportaciones y las importaciones. Ese es nuestro primer método. El segundo método, que sencillamente es el método del ingreso, y sencillamente se remite a sumar las rentas de los asalariados, es decir, lo que ustedes y yo me gano, ¿cierto? El excedente bruto de explotación, que son las ganancias de las empresas, y los impuestos indirectos netos de subvenciones. Esa es la segunda forma en que se calcula el PIB. Y por último, que es como lo hacemos el DANE. El DANE, recordemos que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es el que se encarga
de calcular el PIB. Ese tercer método, pues sencillamente es el método del valor agregado. Y sencillamente consiste en sumar los gastos, ¿verdad? De acuerdo a la cadena productiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo voy a producir un pupitre, ¿verdad? Necesito tablas, ¿verdad? Y para producir las tablas necesito madera. Entonces, si sumo cuánto se produjo en madera, cuánto me costó la madera, y si sumo cuánto me costó la tabla, y si sumo cuánto me costó el pupitre, estaríamos triplicando el valor de ese pupitre. Entonces, lo que hace el método del valor agregado es ir restando los bienes intermedios que he ido utilizando para producir el pupitre. Entonces, el pupitre le deduzco cuánto me costó la madera, ¿cierto? Le deduzco cuánto me costó la tabla y obtendré el valor agregado que lo asociaríamos con la utilidad, ¿cierto? Entonces, ese valor agregado, esa utilidad es lo que realmente se produjo en esa economía. ¿Listo? Entonces, como les decía, si sumamos el valor de las ventas de una empresa de ruedas, el valor de las ventas de coches y el valor de la empresa, el valor de las ruedas se cuenta dos veces, ¿cierto? Primero por las ruedas y segundo porque los coches ya tienen inmersas las ruedas, ¿cierto? Por eso, lo que se debe sumar el valor de los productos de las empresas, pero restando en cada caso el valor de las materias primas o de los bienes intermedios, y con esto se obtiene el valor añadido bruto, que es lo que conocemos como el valor agregado. Pero esos son tres métodos para calcular el PIB. Pero resulta que el PIB, hay dos tipos de PIB. Uno que es el PIB nominal y otro que es el PIB real. Y aquí es donde a varios les he hecho observaciones. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me están descuidando factores muy fundamentales. Uno que es el PIB a precios corrientes, que es lo que llamamos PIB nominal, pero esa palabrita, precios corrientes, ¿qué significa? Y otro PIB que se calcula con precios constantes. ¿Y qué es lo que significa precios constantes? ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, a varios les he dicho, ojo, porque se solicita una explicación y varios me están copiando y pegando de la web. Si hacen eso, al momento de que carguen el trabajo final, va a arrojar un alto grado de similitud o lo que llamamos plagio. Y esto va a afectar drásticamente su nota. Como ustedes se dieron cuenta, al momento de calificar la tarea 1, les indiqué cuál fue el nivel de similitud, de plagio, en cada uno de sus trabajos. Y hubo trabajos que tuvieron hasta el 84% de similitud. ¿Por qué no se tuvo en cuenta esto al momento de calificar la tarea 1? Pues porque básicamente todos trabajaron con la misma plantilla y el software lo que hace es, si alguien sube lo mismo, él empieza a contabilizarlo. Pero aquí, como son explicaciones de ustedes, ¿cierto? La mayoría son explicaciones de ustedes, se debería entender que el nivel de plagio, nivel de similitud, se va a reducir. ¿Listo? Entonces, el PIB nominal se calcula a precios de mercados, es decir, a precios corrientes. ¿Y qué significa precios corrientes? Que voy a calcular la producción de un año con los precios de ese mismo año. Es decir, si voy a calcular el PIB del año 2023, lo calculo la producción del año 2023 con los precios del año 2023. A eso es lo que llamamos precios corrientes o precios de mercado, ¿cierto? Entonces, si en el año 2023 produje 10 libras de arroz y la libra de arroz estaba a 2.000, la producción de ese país fue de 20.000. ¿Listo? Pero el PIB real se calcula a precios constantes. ¿Y qué significa precios constantes? Que se toman como referencia los precios de un año base. Entonces, si continúo con el ejemplo 2023, tomo la cantidad producida en el año 2023, pero tomo los precios del año 2015 o del año base
que se determine, ¿cierto? En este caso, supongamos que el año base es 2015. ¿Por qué? Porque con eso voy a eliminar la variación de los precios, es decir, la inflación, y voy a obtener el cálculo del PIB real de esa economía. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Preguntas hasta ahí? Doctor, una pregunta. ¿Se Señor. sigue realizando la misma fórmula? No, Para no, valor. no porque recordemos, ¿cierto? Entonces, PIB nominal, precio del año objeto de estudio con la cantidad del año objeto de estudio. Entonces, 2023, cantidad 2023 por precio 2023. Pero el PIB real, tomo la cantidad del año 2023, pero el precio lo tomo del año base que me dé el ejercicio. Es decir, que si estoy diciendo que el precio del año base es 2015, entonces tomo los precios del año 2015. ¿Sí? Entonces, miremos este pequeño ejemplo. Año 1, año 2. Tengo 45 sillas y 50 sillas producidas en el año 2. El precio en el año 1 fue de 1 peso, el precio del año 2 fue 2 pesos. Para calcular el PIB nominal, tomo la cantidad de sillas del año 1 por el precio del año 1, es decir, precio y cantidad del mismo año, ¿cierto? Entonces 45 por 1 me dio 45. Para el año 2, las sillas, la cantidad de sillas fueron 50 por el precio que fue 2. Entonces 50 por 2 me da 100. ¿Listo? Ahí, solamente en este ejemplo, estamos viendo que la economía creció un 122%, ¿cierto? Y aquí es donde estamos fallando, porque ustedes me dicen en la explicación, la economía creció un 122%. Ah, bueno, pero ¿por qué creció un 122%? Cuando miremos, si solamente hubo un incremento de 5 sillas, pero el precio se me duplicó. El precio se me duplicó. Entonces, al duplicárseme el precio, esto conllevó a que la economía creciera un 122%. Es decir, que el PIB nominal me está arrastrando, ¿cierto? Esa inflación, ese incremento del precio. Por lo tanto, tenemos que irnos al PIB real. ¿Y cómo es la fórmula del PIB real? Entonces, ya sabemos, cantidad del año objeto de estudio por el precio del año base. En este caso, el precio del año base va a ser el año 1. Entonces, cantidad del año 1, 45 por el precio del año 1, 1 peso, me va a dar 45. Año 2, cantidad producida en el año 2, que sería 50 por el precio del año base, en este caso del precio del año 1. Entonces tengo que 50 por 1 me da 50. Al calcular el crecimiento económico, que ya ustedes saben cómo se calcula, resultado o PIB del año final menos o PIB del año de estudio menos el PIB del año anterior dividido el PIB del año anterior por 100. Y ahí vemos que la economía solamente creció un 11.1%. Entonces miremos que el PIB nominal me dice, uy, Libardo, la economía se duplicó, pero el PIB real me está diciendo, ojo, porque ese PIB nominal es mentiroso. Se duplicó porque se duplicaron los precios. Es decir, fue un efecto inflacionario. La economía verdaderamente no creció, lo que creció fue el precio. Mientras que el PIB real me está diciendo, como yo elimino el incremento de los precios, como elimino la inflación, estoy mirando es la producción. ¿Y qué es la producción? Que se aumentaron la producción de 5 sillas. Por lo tanto, esa economía creció un 11.1%. ¿Es claro el ejemplo? ¿Preguntas? Chicos, ¿todo claro? Sí, señor. Si fueran 5 años, siempre me voy con el precio del año base. Siempre me voy al precio del año base. ¿Listo? Entonces, si es claro, supongo que el punto 1 nos va a quedar muy bien. Entonces, miren, ojo con la explicación. No quiero es, la economía creció un 11%.
Sí, pues ya sé que creció un 11% porque el resultado me lo está mostrando. Por eso le he dicho, no me transcriban los resultados. Explíquenme por qué se dio ese 11%. Ah, bueno, la economía creció ese 11%. ¿Por qué? Porque esta economía aumentó la producción de zapatos en 5 unidades, lo cual pues hizo a que pasara de 45 a 50 unidades, lo que se refleja en un incremento del 11%. ¿Cierto? La explicación es el origen del por qué ese 11%. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos el crecimiento económico? ¿Cierto? Entonces, tomo el PIB del año de estudio menos el PIB del año anterior dividido por el año anterior por 100, porque es una tasa, ¿cierto? Por eso lo multiplico por 100 y ahí obtengo el crecimiento económico. Una cosa es el PIB, que es la producción, y otra cosa es el crecimiento. ¿Y qué es el crecimiento? La variación de un PIB respecto al año anterior. Por eso podemos calcular la variación, el crecimiento, perdón, del PIB nominal o el crecimiento del PIB real. ¿Listo? Ahora pasemos a la inflación. Si no hay preguntas sobre el PIB, entonces pasemos a la inflación. Estamos revisando un poquito la teoría, ahora vamos a pasar a la práctica. Pero pues yo creo que con el PIB ya queda bastante claro, ¿verdad? Entonces pasemos a la inflación. Y sencillamente la inflación es aquel desequilibrio que se genera entre la producción y la demanda. ¿Y qué origina? Pues sencillamente origina el incremento de los precios en la mayor parte de los productos y servicios. Esto es lo que se traduce en una pérdida del valor del dinero o una pérdida adquisitiva del dinero. Es decir, que con los 10.000 pesos compraba 5 libras de arroz el 1 de enero, pero resulta que hoy, 16 de septiembre, con los 10.000 pesos solamente puedo comprar 4 libras de arroz. El dinero sigue siendo el mismo, los 10.000 pesos, pero esos 10.000 pesos ya no me alcanzan para comprar las 5 libras de arroz, ¿cierto? Por lo tanto, hablamos de que perdió su poder adquisitivo. Y tenemos diferentes tipos de inflación. Por ejemplo, la deflación, ¿cierto? Cuando la inflación es negativa, es decir, los precios disminuyen drásticamente. La estanflación, que es lo que conocemos, que cuando hay un crecimiento económico, pero sencillamente ese crecimiento económico está jalonado por inflación, es decir, por el incremento de los precios. Y por poner otro ejemplo, hiperinflación, cuando ya esta inflación lo supera el 20%, 30% o inclusive los 3 dígitos o 4 dígitos. Caso Venezuela, que estuvo por encima del 5.000%. Es decir, el 1 de enero, con un bolívar se compraba un pan de 200 gramos, pero el 31 de diciembre no necesitaba un bolívar, sino que necesitaba 5.000 bolívares para comprar ese mismo pan. Y han ido surgiendo nuevos conceptos, ¿cierto? Reduflación. Reduflación. ¿Qué es una reduflación? Pues sencillamente la empanada no ha disminuido su precio, pero ya no es de 200 gramos, sino que es de 100 gramos. ¿Cierto? Entonces la empanada antes de 2.000 era grandísima y traía buena carne, ¿verdad? Pero ahora la empanada sigue costando los mismos 2.000 pesos, pero ya es más pequeña y trae una que otra hilacha de carnecita, ¿verdad? Entonces sigue conservando el precio de la empanada, pero la empanada no tiene las mismas características, ¿cierto? Ahora, para calcular esa inflación tenemos dos métodos. Uno que es el IPC, que es objeto de estudio, que es el índice de precios al consumidor, el cual mide la variación de los bienes o servicios en un periodo determinado o de una cesta de bienes. El IPC toma como referencia una cesta de bienes. Para el caso colombiano, a partir del 2019, la cesta está compuesta por 443 artículos. Es decir, supongamos que la economía tiene 1.000.000 de bienes, de 1.000.000 de bienes y servicios, ¿cierto? 1.000.000 de artículos. Pero resulta que no todos consumimos los mismos artículos, ¿cierto? Dentro de ese 1.000.000 de artículos hay carros, aviones, ¿cierto? Motocicletas, yates, trenes, etcétera, ¿cierto? No todos consumimos esos bienes. Por eso, ¿qué hace el DANE? El DANE tomó como referencia los artículos que en promedio consume una familia y son 443 artículos.
¿Listo? A partir de esos 443 artículos es que se toma o se calcula el índice de precios al consumidor. ¿Listo? Y la otra forma es vía deflactor. Y el deflactor lo que hace es medir todos los precios de una economía. Como lo que hace el deflactor es medir la variación de los PIB, sencillamente está calculando la variación de los precios de toda la economía. Entonces, IPC, una cesta, 443 artículos, deflactor del PIB, la variación de los precios de toda la economía. ¿Listo? Esas son las dos formas de calcular la inflación. Entonces, ¿cómo calculamos el deflactor? PIB nominal, PIB real, y para calcular la inflación utilizamos la fórmula de la variación. Deflactor año de estudio menos deflactor año anterior dividido deflactor año anterior por 100 y ahí obtengo la inflación. Entonces, ojo, porque una inflación es vía IPC, cesta de 443 artículos, y otra inflación es de toda la economía, que es a través del deflactor del PIB. ¿Preguntas? O sea que la del deflactor es la que se ajusta más a la realidad de un país. A nivel general, sí, ¿cierto? De un país a nivel general. Pero resulta ser engañosa, porque como les decía, si nos vamos al colombiano de a pie, es vía IPC, ¿cierto? Entonces, aquí el deflactor me va a medir cuánto varió el precio de los vehículos, ¿cierto? Cuánto varió la Toyota, el Mercedes, el Audi, ¿sí? Pero resulta que no todos los colombianos tenemos acceso a esos vehículos. Por lo tanto, nos vamos a esa cesta aterrizada que es 443 artículos, ¿cierto? Entonces, el deflactor me mide cuánto varió los precios, pero eso no quiere decir que afecte. Entonces, por ejemplo, el deflactor del PIB me puede dar una inflación del 30%, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que como no llegaron vehículos a Colombia, entonces los vehículos se incrementaron un 200%. Entonces, eso hizo a que el PIB vía deflactor aumentara un 30%. Pero si miramos la inflación vía IPC, que es lo que consumimos la mayoría de los colombianos, el colombiano de a pie, vemos que la inflación fue en un 5%, por poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Es claro, chicos? Bueno, entonces yo parto de que está claro, ¿verdad? Entonces, cálculo del IPC. Y ojo con esto. Ponderación por el precio del año corriente, es decir, del precio del año de estudio dividido el precio del año base. Siempre vamos a tener en cuenta esa ecuación para calcular el IPC. Ahora, ¿cómo calculamos la inflación? Pues sencillamente, como ya he calculado el IPC, tomo el IPC del año de estudio menos el IPC del año anterior dividido el IPC del año anterior. ¿Listo? Pero ojo, IPC me toma el precio del año base, mientras que la inflación es el IPC del año anterior. Ojo con eso para que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? Bueno, la población y el empleo. Y por favor, aquí sí voy a expandir, voy a compartir, porque quiero que se graben esta estructura. ¿Listo? ¿Por qué quiero que se graben esta estructura? Porque esta estructura es básica para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio número 3. ¿Listo? Si tengo que la población, bueno, ¿cómo se compone o cómo es la estructura del mercado laboral en Colombia? Entonces, la estructura del mercado laboral en Colombia tiene como base la población total, es decir, 50 millones de habitantes. Pero esa población total se divide en dos. Se divide una población en edad de trabajar, ¿cierto? Y una población sin edad de trabajar. ¿Cuál sería esa población sin edad de trabajar? ¿A partir de los cuántos años se considera que una persona tiene edad para trabajar? De los 18.
años. No, señorita, ¿cierto? Legalmente a partir de los 15. ¿Listo? A partir de los 15, usted puede acceder, menor de edad, con el permiso de sus padres, puede acceder. Sin embargo, el DANE mide a los niños a partir de los 10 años en el sector rural y a partir de los 12 años en el sector urbano. Una cosa es la medición, ¿cierto? Y otra cosa es la legalidad, ¿cierto? Porque ya sabemos, un niño de 10 años es ilegal que trabaje, pero hay que medirlos. Lo mismo con el tema de las drogas, ¿cierto? Sabemos que la cocaína es ilegal, pero de todas formas se contabiliza. ¿Listo? Entonces, la población sin edad de trabajar menores de 15 años, es decir, 14, 13, 12, ¿sí? Y la población en edad de trabajar, es decir, mayores de 15 años. Ojo con esto. Si estoy diciendo que la población total es de 50 millones, la población en edad de trabajar, por poner un ejemplo, son 40 millones y la población sin edad de trabajar es de 10 millones. Es decir, ojo chicos, que la sumatoria de la población en edad de trabajar y la población sin edad de trabajar me dan la población total. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Listo? Ahora, esa población en edad de trabajar se divide en dos. Es decir, que para poder calcular la población en edad de trabajar, tengo que calcular primero la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. ¿Quién es aquella población económicamente activa? Aquellas personas que tienen edad de trabajar y están en dos situaciones. Una, ocupados, dos, desocupados. ¿Qué se entiende en Colombia por ocupado? Y ojo, porque por eso es que reprochamos las cifras del DANE. Se entiende por ocupado aquella persona que trabajó al menos una hora en la semana de referencia. ¿Listo? Por eso es que, por ejemplo, para el caso de Neiva vemos que el desempleo está en el 10%. ¿Y ustedes creen que el desempleo, esa cifra es verdad o es mentira? Pues según lo que se está informando de que es lo asumen como una hora semanal, totalmente falsa, ¿no? Verdadera. Verdadera, ¿por qué? Porque es que la mayoría de los ocupados es el señor que sale a la esquina a vender aguacate, trabajó media hora al día o una hora al día. Se entiende que está ocupado. Y aquí entonces es donde tenemos que tener mucho cuidado al momento de dar la explicación. Porque es que una hora es un empleo, ¿cierto? Un empleo conforme al Código Sustantivo del Trabajo, que son un empleo donde son 48 horas, bueno, ya ahora son 46 horas semanales, tiene su salario, tiene sus prestaciones sociales. Ojo, eso es, una cosa es el empleo y otra cosa es estar ocupado. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Y Sí, aquellos señor. desocupados, pues sencillamente son los que están buscando trabajo o que en la semana de referencia renunciaron o fueron despedidos y están buscando trabajo. ¿Listo? Por eso se le llaman cesantes. ¿Sí? Esa es la población económicamente activa, ocupados y desocupados. Ahora tenemos la población económicamente inactiva. ¿Y cuál es esa población económicamente inactiva? Aquella que teniendo la edad de trabajar no está buscando empleo o no le interesa ocuparse, no le interesa trabajar. Entonces, para el caso de muchos de ustedes, ¿cierto? Como están estudiando, ¿cierto? Son mayores de 15 años, tienen 18, 19, 20 años, pero no están buscando empleo. ¿Por qué? Porque son estudiantes, ¿verdad? Entonces, ustedes o los que se embarcan en este ejemplo hacen parte de la población económicamente inactiva. Las madres eh, que viven todo el día en su hogar, que preparan los alimentos para su esposo, etcétera, ¿cierto? Estas madres
no están buscando, ejemplo, las que se dedican a los quehaceres del hogar. Aquí usted mira, venga, pero eso también es un trabajo. Bueno, eso es otra discusión, ¿verdad? Los pensionados, ¿cierto? Tienen la edad para trabajar, pero no están buscando empleo. Los rentistas de capital, ¿cierto? Tienen la edad, pero no están buscando empleo. ¿Listo? Entonces, las amas de casa, ¿cierto? Tienen la edad, pero no están buscando empleo. Por eso hablamos de la población económicamente inactiva. Entonces, ojo, ¿por qué? ¿Por qué les digo que es importante? Porque la población económicamente activa se divide en ocupados o desocupados. Es decir, que la población económicamente activa me va a sumar aquellos ocupados y aquellos desocupados. Entonces, aquí decíamos que la población sin edad de trabajar son 10 millones, pero la población en edad de trabajar son 40 millones, de los cuales 10 millones es la población económicamente inactiva, ¿cierto? Y 30 millones son la población económicamente activa. Es decir, 30 más 10 me da los 40 de la población en edad de trabajar. Ahora, esa población económicamente activa, que son los 30 millones, se divide en los ocupados y desocupados. Supongamos que son 25 millones de ocupados y 5 millones de desocupados. Es decir, que la sumatoria de los desocupados más los ocupados, 5 millones más 25 millones, me va a dar 30. ¿Listo? Entonces, ojo con esto porque esa es la forma de desarrollar el ejercicio número 3. ¿Preguntas? No, señor. Listo. Entonces, maneras de recorderis, ¿cómo estamos, cómo se compone la población en Colombia? Entonces, el 51.2%, de acuerdo con el censo del 2018, son mujeres y 48.8% son los hombres. Esto entonces, somos menores, somos menos los hombres que las mujeres, ¿cierto? Y como pueden ver, el 22% son menores de 14 años, el 68.2% son personas entre la edad de entre los 15 y los 65, y por último tenemos 9.1% de la población que son mayores a 65 años. ¿Listo? Los principales indicadores, es decir, las fórmulas de cómo se calculan las tasas. Tasa global de participación es igual a la población económicamente activa dividida la población en edad de trabajar. Porcentaje de la población en edad de trabajar. Sencillamente la población en edad de trabajar dividida la población total. La tasa bruta de participación dividido la población económicamente activa sobre la población total. La tasa de desempleo. Sencillamente los desempleados dividido la población económicamente activa, y los ocupados sencillamente es la población ocupados dividido la población en edad de trabajar. Ahorro e inversión. Esto a propósito de la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. ¿Listo? Entonces, ojo que la diferencia entre los ingresos y los gastos de una persona o familia se le llama ahorro. En economía, entendemos que el ahorro es igual a la inversión, ¿cierto? Después de despejar unas fórmulas, llegamos a que el ahorro es igual a la inversión. Por lo tanto, la renta que genera un país se destina una parte para el consumo y otra parte para el ahorro. De ahí es que surge la propensión marginal a consumir y la propensión marginal al ahorro, ¿cierto? Existiendo una relación directa entre dicho ahorro y la inversión. ¿Por qué? Porque el ahorro es igual a la inversión. ¿Listo? Presentación de la actividad, ya la vamos a cacharrear. Recordarles que la actividad comenzó el pasado 4 de septiembre y tiene como fecha final el 1 de octubre. ¿Y qué es lo que esperamos? Pues que ustedes reconozcan los principios y conceptos macroeconómicos básicos y los modelos de oferta y demanda agregada mediante la resolución de preguntas para la contextualización de los objetivos macroeconómicos. La actividad, vamos a echarle un ojito, no se les olvide,
Actividad individual, revisar las referencias bibliográficas y pues sencillamente ustedes saben que hay unas actividades individuales y las actividades grupales respecto al caso propuesto. Recordemos que pueden escoger una actividad individual cada uno, pero tiene que haber una interacción, una realimentación entre ustedes al momento de consolidar el trabajo final. ¿Listo? Ya ustedes ya saben, otra actividad colaborativa, ojo con la selección de rol, no me están seleccionando el rol, entonces ahí en la realimentación ya les he colocado que no han seleccionado rol, y esa compilación de esos 5 puntos es sencillamente el documento que se va a entregar en el entorno de evaluación. Lo entrega un estudiante con el consolidado de las 5 preguntas, ¿cierto? Entonces, que la pregunta 1 participaron todos, ¿cierto? No, que agreguémosle que agreguemos la parte de los precios corrientes, que agreguemos los precios constantes, que yo voy a mejorar la explicación, etcétera, etcétera. Consolidan esa respuesta 1 y la vamos agregando en el documento. Y así con las 5 preguntas. ¿Listo? Recordarle la introducción, ¿cierto? La introducción debe tener pues un contenido, ¿cierto? Debe tener una explicación qué es lo que se busca. Conclusiones, recordarle las conclusiones dan respuesta a los objetivos específicos, ¿cierto? Y obviamente las referencias de acuerdo con las normas APA. ¿Listo? Entonces eso sería lo teórico, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Listo, entonces chicos, vamos a poner un ejemplo, que supongo que es donde el IPC nos ha dado un poquito más duro, ¿cierto? Entonces recordarles que el IPC, el ejercicio del IPC nos está diciendo, vaya al DANE y calcule la ponderación. Busque la ponderación, ¿cierto? Coloquemos la ponderación, calcule el IPC y luego calcule la inflación. Entonces, no olviden chicos que el IPC tiene un total de 100 puntos. ¿Listo? Por lo tanto, esa ponderación tiene que darme 100. Aquí se han colocado unos productos, en el ejercicio se han colocado unos productos, pero eso no significa que sean solo esos productos. Cada división, estas 12 divisiones, tienen muchos productos. Por lo tanto, se coloca como referencia ese producto, pero eso no significa que sea ese producto. Entonces, supongamos que los alimentos son el 18%, ocupan el 18%, las bebidas alcohólicas un 5%, las prendas de vestir un 10%, alojamiento un 35%, los muebles un 12%, la salud 3%, transporte 5%, información 2%, casi no paseamos ni nada un 2%, educación 5%, restaurantes 2% y por último bienes. Entonces, si ven que de acuerdo con el DANE, ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque esa ponderación tienes que darle 100 puntos. ¿Listo? 100 puntos. Ahora, vamos a calcular el PIB del año base. ¿Recuerdan cuál era la fórmula? ¿Quién me recuerda cómo era la fórmula? ¿Cómo era la ecuación? Bien, por favor. Año actual sobre año base multiplicado por 100. No. ¿Quién más? Entonces recordemos que es la ponderación. Ponderación por el precio del año objeto de estudio dividido el precio del año base. Y me tiene que dar lo mismo. ¿Listo? 18. Nuevamente, ponderación por el precio del año de estudio, en este caso es el año base, dividido el año de estudio. Perdón, el año base.
Y por lo tanto, el IPC del año base me va a dar los mismos 100. ¿Listo? Por lo tanto, el IPC, este IPC en el año base me va a dar los 100 puntos. Ahora, ya para el IPC va a cambiar. ¿Por qué? Porque voy a tomar la ponderación por el precio del año de estudio, que sería 3.900, dividido el precio del año base. ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Señora, ¿Cómo, Sí, señor. Por favor, repite. nuevamente. Ok, creo que llegó alguien por ahí. Vamos a aceptar. Listo. Nuevamente. Ponderación por precio del año de estudio, es decir, en este caso 3.900, que es el año 1, dividido precio del año base. Cierro. Y ahí tengo el IPC para esa división. Nuevamente, ponderación 5 por el resultado de dividir el precio del año 1, del año corriente, del año objeto de estudio, dividido el precio del año base. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos el IPC para el año 1. Ahora vamos con el IPC para el año 2. Nuevamente, ponderación por el precio del año 2, del año de estudio o del año corriente, dividido el precio del año base, es decir, los 3.500. ¿Listo? Ahí lo hemos calculado. Arrastro. Y por último, el año 3. Ponderación por precio del año objeto de estudio, del año corriente o del año 3, dividido el precio del año base. Y listo. Facilísimo. He hallado los 4 IPC. ¿Claro? ¿Preguntas? Claro, profe. Listo. Entonces, ahora vamos a calcular la inflación. La inflación para el año base, pues no se calcula sencillamente porque pues, no tendría sentido. Año base dividido, menos año base dividido año base, pues obviamente me va a dar error, ¿cierto? Entonces, recordemos la ecuación de la inflación. ¿Listo? IPC IPC. año de estudio, que en este caso sería el año 1. Señora, ¿cómo? Bueno, IPC del año de estudio, es decir, del año 1, porque estamos calculando el IPC, la inflación del año 1, menos el IPC del año inmediatamente anterior. Cierro. Dividido el IPC del año anterior. Y aquí tengo la inflación. Obviamente lo multiplico por 100 para que me dé porcentaje porque es una tasa. Y tengo que los precios del año 2001 respecto al año base, del año 1, perdón, respecto al año base, se incrementaron en un 8.51%. Vamos a calcular el IPC del año 2. ¿Quién me ayuda? ¿Qué datos tendría en cuenta? Pues El año el 2, IPC Muy bien, IPC del año 2, los 116, menos ¿qué valor? menos el el año, IPC histórico. ¿De cuál año? menos el año anterior, 108, muy bien. ¿Dividido qué dividido año? el año anterior. Listo. Ay, Ujú. espérame. Y lo multiplico por 100.
¿Listo? Y por último, ¿cierto? IPC año de estudio menos IPC año anterior dividido IPC año anterior. Y aquí he calculado la inflación. Ahora, ¿cómo podríamos explicarlo? Sí, pues ya sabemos que la inflación incrementó de un 10%, en un 10% del año 2 al año 3. Listo. Eso es claro porque para eso el resultado me lo está diciendo. ¿Cierto? Pero miremos cuál fue el que presentó una mayor variación. Entonces, aquí, por ejemplo, el arroz pasó de 4.075, ¿cierto? A 4.500. Por lo tanto, el arroz del año 2 al año 3 presentó un incremento bastante considerado. Lo mismo, el calzado deportivo aumentó en 1.200 pesos. Eso hizo que la inflación aumentara mucho más. El acueducto, el recibo del agua, pasó de 3.750 a 15.250. Entonces, si ven, chicos, que ya la explicación va tomando forma, no es decir, la inflación aumentó del 10% del año 2 al año 2003. No, eso no es una explicación, es ir mucho más allá de dónde salieron esos datos. ¿Listo? ¿Preguntas sobre el IPC y la inflación? ¿Ninguna? No, señor. Listo, entonces doy porque ustedes están duchos. Y vamos al tercer ejercicio. ¿Listo? Y aquí es muy fácil. ¿Por qué? Porque ¿quién me compone la población total? ¿Quién? ¿Cómo está conformada la población total? La de todo el territorio nacional. Sí, pero ¿qué variables? De eh, estas variables, ¿qué variables? La población en edad de trabajar, profe. Muy bien. trabajar Más. la de que no tiene La nada de población sin edad de trabajar. Muy bien. Listo. Ya aquí ya la formulé. Ahora la población en edad de trabajar, ¿en cuál se divide? La población económicamente activa, profe. En los Activa ocupados y desocupados, más cuál. No, señora. La población económicamente activa más cuál. más la población sin edad de trabajar. No, porque esa ya está en la población total. La inactiva, profe. Muy bien. Entonces, la población en edad de trabajar se compone de dos, de la población económicamente activa y de la población económicamente inactiva. ¿Cierto? Ahora, la población económicamente activa, ¿en qué se divide? en los ocupados y desocupados. Muy bien. ¿Cierto? Y listo. Ya sin ingresarle los datos. Entonces, si por ejemplo el ejercicio les dice en una economía, en un municipio, los ocupados son 10.000, pero los desempleados son 5.000. Miren, él ya me va arrastrando, ¿cierto? Entonces, los ocupados más los desempleados me dan 15.000, es decir, que estos son la población económicamente activa y como la población en edad de trabajar se divide en activa e inactiva, pues, y no tengo nada en inactiva, pues grave, ¿cierto? Pero resulta que el ejercicio nos dice, pero hay 5.000 amas de casa. Bueno, entonces la población en edad de trabajar tiene 15.000 activos y 5.000 inactivos. Y resulta que hay 4.000 menores de edad, menores de 15 años. Ok. Entonces, la población total tiene los 20.000 en edad de trabajar y los 4.000 sin edad de trabajar. Supongamos, y además de eso, hubo 1.000 nacimientos. ¿Dónde meto los nacimientos? En la población sin edad de trabajar, profe. Entonces lo sumamos, ¿verdad? Más
1000 nacimientos. Acá me falta el más. ¿Y si ven que la población total ya se fue ajustando automáticamente? Pero si nos dicen que se pensionaron 500 personas, ¿qué movimiento tendríamos que hacer? Se pensionaron 500 personas. Tendría que sumarle las 500 a la población económicamente inactiva y restárselo a los ocupados, ¿no? Muy bien. Como se supone que se pensionaron era porque estaban trabajando, ¿cierto? Entonces se lo resto a los ocupados, ¿verdad? Y miren que la activa se me restó y lo sumo a los inactivos. ¿Por qué? Porque como se pensionaron, ya no les interesa trabajar. Entonces, miren, salen de un lado y entran al otro, ¿cierto? Supongamos que 800 consiguieron empleo. ¿Cuál sería el movimiento? Se le resta a la población inactiva No, económicamente, ¿no? Se le no. resta a los desempleados, ¿no, profe? Muy bien, claro, porque si usted la contratan es porque está buscando trabajo, ¿cierto? Recordemos que la población económicamente inactiva no está buscando trabajo, no le interesa trabajar, ¿cierto? ¿A quién contratan? Entonces a los desempleados. Entonces le restamos esos 800 a los empleados, ¿verdad? ¿Y a dónde los sumamos? Si salen de un lado, tienen que ingresar a otro. A los ocupados. ¿Ocupado? Muy bien. Y los sumamos a los ocupados, ¿cierto? ¿Es claro cómo funciona? ¿Es claro cómo se desarrollaría? Es facilito, ¿no? Sí, señor. ¿O hay Sí, dudas? señor. ¿Hay preguntas? Entonces ustedes no No, tienen que entonces, sumarle... ¿Cómo, perdón? la cuestión es saber interpretar bien el enunciado para no ir a sumar o a restar la celda que no es. Claro, porque por ejemplo, ustedes, ay, que 10 personas cumplieron la edad de trabajar, entonces me vayan a machetear, como pasaron sin edad de trabajar, a edad de trabajar, entonces vamos a colocarlo directamente acá. No, no. ¿Por qué? Porque el ejercicio le va a decir, cumplieron los 15 años, pero, supongamos, 1000 niños o mil jóvenes cumplieron los 15 años, pero entraron a la universidad. Entonces, ¿de dónde salen y a dónde entran? Tutor, ¿será que puede volver a repetir? Es que se me cortó. Mil ¿Puede volver a mil, repetir la pregunta? vale, 1000 niños menores de 14, menores de 15 años, 1000 niños cumplieron los 15 años e ingresaron a la universidad. ¿De dónde saldrían y a dónde entrarían? ¿Saldrían de la población sin edad de trabajar y entrarían a los desempleados? ¿Pero por qué desempleados? Ojo, porque le estoy No, diciendo no, que no, entraron no, a la no, universidad. Económicamente a la inactiva. inactiva. A la inactiva, ¿por qué? Porque no les interesa trabajar, no van a buscar trabajo, van a estudiar. Por lo tanto, hacen parte de la población económicamente inactiva. ¿Listo? ¿Dudas? Porque aquí sí han habido varios enreditos. Entonces, chicos, háblenme. No, como decía el compañero, es de bastante análisis. Toca estar ¿Cierto? concentrados. Supongamos que el ejercicio les dijera que en el año 2 los ocupados disminuyeron en 1000. Entonces, ¿cómo haríamos en el año 2 el cálculo de los ocupados? La celda de 10.300 menos lo que está dando el enunciado. Menos Menos. 1000, ¿cierto? Entonces, supongamos que el ejercicio le dice en el año 2 los ocupados disminuyeron en 1000. Entonces, tomo los 10.300 del año 1 y le resto los 1000 y ahí estaríamos calculando los ocupados para el año 2. Y así empezamos a jugar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación?
A estas variables ustedes no le pueden meter datos directos. ¿Listo? No le pueden meter datos directos a estos tres. Tienen que sumarle o quitarle a estos cuatro. ¿Listo? Sumarle o quitarle a estos cuatro. Recordarles que la población total se divide en población en edad de trabajar con la población sin edad de trabajar. Recordarles que la población económicamente activa se divide en ocupados y desempleados. Que la población en edad de trabajar se divide en activos e inactivos. ¿Cierto? Por eso les decía, ojo con este cuadrito, porque aquí esta es la clave. Aquí es donde ustedes detectan cuáles tienen que sumar. Entonces, si ven que aquí la población sin edad de trabajar se le puede sumar directamente, pero a la población en edad de trabajar no se le puede sumar directamente. A la población económicamente activa sí se le puede sumar directamente. A la población económicamente activa no se le puede sumar directamente, ¿cierto? Sino que tiene que sumarse a los ocupados o a los desocupados. ¿Listo? Y pues las tasas, que es lo más de sencillo. Entonces, la tasa global de participación, por poner un ejemplo, nos dice la población económicamente activa dividido, nos dice población en edad de trabajar. Listo, como es una tasa, lo multiplico por 100 y me está diciendo que la tasa global de participación es del 69.05%. ¿Cómo interpreto eso? Que de la población en edad de trabajar, el 69% o está buscando trabajo, es decir, está desempleado o está ocupado. ¿Listo? Esa será una forma de interpretar. Siempre para interpretar los datos, miremos de dónde salen. Vayamos a la raíz, a dónde salen. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Todo está claro? Está súper fácil el ejercicio, ¿no? Pues sí, señor. Ahora con la explicación ya se clarifica el panorama. Sí, hay que tener Ah, es mucho cuidado con los daticos, porque a veces uno se enreda por daticos que son claros, pero a veces no lo vemos tan claros. ¿Listo? No sé si hay alguna duda. Lo de la propensión marginal, ustedes ya saben, es súper fácil, es sino mirar la variación del consumo respecto a la variación, dividido la variación del ingreso, o la propensión marginal al ahorrar, la variación del ahorro, es decir, ahorro actual menos el ahorro del año anterior, dividido ingreso actual menos el ingreso anterior, y ahí obtengo las propensiones. Súper fácil, tener cuidado con la interpretación, con la explicación. Y el quinto punto, que es sobre la demanda agregada, que es en inglés. Tener muy en cuenta cuando sube, cuando se desplaza hacia arriba, cuando se desplaza hacia la derecha, cuando se desplaza hacia la izquierda, la curva. ¿Vale? Entonces, chicos, si no hay más dudas, no hay más preguntas, no hay quejas, recomendaciones, observaciones, eso sería todo por la noche de hoy. Recordarles los que han ingresado a lo último, vayan al campus y pasen de confirmado a asistente. ¿Listo? Tengo 16 en lista. Este es el listado de los estudiantes que participaron en el CIPAS. ¿Listo? Chicos, no siendo más, este video pues lo voy a cargar, lo voy a compartir en las plataformas, ya sea en el foro colaborativo, ya sea en mensajería interna y ya sea vía correo electrónico para que ustedes lo puedan revisar. ¿Quejas, observaciones, comentarios finales? ¿Todo claro? señor, ya con observar nuevamente el video, mañana ya empieza uno a corregir la realimentación que usted nos hizo. Por ejemplo, en mi caso, y sí me di cuenta
enormemente, iba de una vez modificando aquí la tabla y los valores cambiaron muchísimo. Listo. Listo, Luis. Listo, muchachos. Si no hay más comentarios, dime, Angie. Gracias, profe. Que descanse, profe, gracias. Espero haber sido claro, ¿no? Sí, señor. Sí, no, muy bien. Súper. Listo, chicos. Sí, tutor. Muchas Listo, gracias. entonces espero sus aportes en la mayor brevedad posible para que no dejemos todo para lo último y sea las carreras. Son bastantes puntos, tenemos bastante trabajo. Recordarles, no copien ni peguen de la web porque eso les va a arrojar un alto nivel de plagio, un alto nivel de similitud y obviamente eso va a afectar la nota. ¿Listo, muchachos? No siendo más, me alegra saludarlos. Muchas gracias por su participación y que tengan una feliz noche. Que descansen. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. profe. Compañeros.